Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo 21. El día de hoy tenemos a David Tejada Pardo con nosotros. Él es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú, ex viceministro de Salud y es miembro de la Comisión Política y responsable del Plan de Gobierno del Frente Patriótico Peruano. Bienvenido, David. Buenos días, un gusto estar acá contigo. El Frente Patriótico Peruano está dentro de Unión por el Perú, por el Partido Unión por el Perú. Bueno, no específicamente dentro, sino que como todavía no estamos inscritos como partido político, hemos tenido que hacer una alianza electoral. Es una alianza electoral. Una alianza electoral, vamos a ver si es momentánea o no, depende de una serie de circunstancias. El Frente Patriótico está liderado por Antauro Humala en estos momentos. El Frente Patriótico tiene como columna vertebral y como base al Partido Etnocacerista Revolucionario Unido Perú, que dirige Antauro Humala, pero pretende ir mucho más allá, sumar todas las fuerzas posibles de lo que denominamos el Espacio Nacional Popular, que es mucho más amplio que simplemente la clasificación convencional de centro-izquierda-derecha. Esa es una clasificación horizontal, digamos, de la que viene de la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Nosotros entendemos la clasificación más en términos de los de abajo y los de arriba. Los de abajo para nosotros son el Espacio Nacional Popular y es la inmensa mayoría del Perú, y arriba hay una pequeña oligarquía plutocrática que es la que tiene el control de todo y además subordinada totalmente al capital extranjero. El Frente Patriótico está integrado, además del etnocacerismo, por otras fuerzas políticas en este momento. Está ligado por grupos pequeños, individualidades, y probablemente se van a ir sumando otras agrupaciones. Entonces debemos entender... No como sumatoria de organizaciones por arriba, porque uno milita individualmente, pero sí incorporando sobre todo a movimientos sociales. Entonces, en estos momentos la alianza con UPP es una alianza fue una alianza meramente electoral. En el Congreso no se va a reflejar una alianza con el partido. Claro, si hemos salido con la UPP, la idea es coordinar en el Congreso también, pero a lo que me refiero es que todavía no es una alianza estratégica, es lo que se está discutiendo. Es una alianza táctica. Porque la idea es que ir más allá, ampliar el espectro de coordinación, porque lo que queremos es unir a todas las fuerzas nacional populares, que va más allá de la izquierda. No es la unidad de la izquierda, es la unidad de las fuerzas nacional populares. La relación con la izquierda, tanto con la parlamentaria como con la izquierda que no está en el Parlamento en estos momentos, ¿es posible o ustedes piensan o tienen una idea de la izquierda como parte del establishment actual? Como te digo, hay varias formas de clasificación de política social. Nosotros optamos no por la clásica clasificación horizontal, como te digo, centro, izquierda, derecha. Nosotros optamos por la clasificación vertical. La minoría plutocrática, oligárquica y antipatriótica y la inmensa mayoría nacional popular. Todas las fuerzas que forman el espectro nacional popular son bienvenidas al Frente Patriótico. Pero hay un eje de demarcación. El eje de demarcación es cambiar la Constitución, superar el modelo neoliberal, recuperar el Perú para los peruanos. En esa dirección o en esa orientación es posible entonces algún tipo de alianza con estos sectores. Por supuesto, ya hay afinidades muy grandes con democracia directa, en algunos puntos con el mismo PREPA y con los demás grupos que están planteando nueva constitución, con la diferencia que nosotros vamos mucho más allá que simplemente repetir la consigna Asamblea Constituyente. Eso es insuficiente. Nosotros hablamos de ir construyendo social y políticamente el poder constituyente de los pueblos y naciones del Perú, desde abajo. Porque lo otro es nombrar a un conjunto de personas por la democracia representativa, 100, 150, que se encierran, discuten entre ellos, la gente no participa y después te piden en un referéndum sí o no. Nosotros pensamos que la Constitución debe surgir de una discusión masiva, popular,
Eso es la creación del poder constituyente, devolverle el poder al soberano. La participación. El soberano es el pueblo. Y si el pueblo no participa discutiendo eso y hace suyo en el fondo lo que es un proyecto de nación, porque al final una constitución es un proyecto de nación, entonces si lo hace suyo, si lo discute, lo defiende. Si no... Pero es un proceso muy complejo, muy Bueno, todos los difícil procesos en esta vida social son complejos. Ahora, la participación amplia, digamos, una participación de todos los sectores populares, de todas maneras debe ser orientado por algunas matrices o líneas por supuesto, claro, hay programáticas, ¿no? Hay lo que se llama puntos no negociables, digamos. ¿Cuáles son? Uno de ellos, la idea general central es recuperar el Perú para los peruanos. Es decir, el control nacional de la renta estratégica. La renta estratégica es cómo se genera, de dónde se genera y sobre todo cómo se distribuye el excedente de la economía. Y parte del excedente es precisamente la minería. Y eso tiene que distribuirse de modo tal que no se salga fuera del país, sino que el mayor porcentaje de la renta estratégica para uso del país. Un ejemplo de eso que está aquí nomás al lado de nuestro país es lo que sucedió en Bolivia. En Bolivia, hasta antes de la subida de Evo Morales, el grueso de la renta estratégica, que sobre todo provenía del gas, del excedente, 80% se quedaba en las grandes empresas y 20% era para el Estado. Cuando se renegocia y se replantea el tema, y sobre todo la propiedad del recurso, tanto del suelo como del subsuelo, queda para el país, entonces hay una mejor capacidad de negociación y el 80% de la renta queda para el Estado, para Bolivia, y el 20% para las empresas. Y las empresas siguieron ganando, ninguna se fue. Pues lo que pasa es que el nivel de excedente del que se apropiaban es inconmensurable. En la actualidad es 200, 300%. Y ni siquiera por pequeñas y medianas empresas, que son las que tenemos que favorecer, sino un puñado de grandes transnacionales. Lo mismo podría decirse acá de la minería, que sigue siendo uno de los elementos más importantes de la generación de la renta estratégica nacional. Pero quien se lleva la parte de león es la minería transnacional. Aún cuando tributa el 50%, aproximadamente el 50% de los ingresos de las grandes empresas mineras se va en tributación. Pues habría que subir un 80%. Depende cómo lo calculen, depende cómo lo calculen. Porque hay una serie de exoneraciones, hay devolución del pago de impuestos, o sea, está hecho de tal manera que el porcentaje real que se queda en el país es mínimo. Entonces, lo que se plantea es una renegociación con la inversión extranjera, no necesariamente una liquidación de la inversión extranjera. Por ejemplo, una medida concreta, la propiedad. Cuando sale el mineral a la superficie, tiene que seguir siendo peruano. Ahí está todo el asunto. Y tú haces contrato de concesión con las empresas para que ellos se saquen el mineral. Acá no hay ese contrato. Es un sistema de concesiones en minería. O sea, el mineral legalmente está, ¿no? Debajo, que está debajo de la tierra, es un recurso de todos los peruanos. Cuando sale es propiedad de la empresa. Ese es el gran problema. Sigue siendo Mira, claro. yo he sido gerente general de una mina, en la década de 80, Minas Canarias, que son una de las principales minas de plomo que están en el departamento de Ayacucho. Y ahí salía concentrado. Y el concentrado de plomo tiene plata, zinc, una serie de otros elementos. Pasan sin ser controladas, porque no hay manera de controlar, lo único que sabe es la empresa. En cambio, si es propiedad del Estado, entonces tú lo que haces es que la empresa minera o la empresa que te extrae el petróleo o el gas, tú la contratas para que haga eso, pero después te da a ti el mineral y tú ya renegocias con ellos. Entonces tú ya sabes exactamente cuáles son los costos y los contenidos, y así no eluden impuestos. Igual ganan. Ni siquiera se necesita expropiar, pero tú tienes que tener la sartén por el mango, porque al final son recursos naturales no renovables. Ahora, si el Estado controlaría mejor, ¿no? O ejercería un mejor control sobre las actividades estratégicas, no sería necesario cambiar el marco constitucional. ¿O cuáles son los aspectos? Con este marco constitucional no puedes renegociar contratos ley. Este marco constitucional estuvo hecho ex profeso para crear la institucionalidad necesaria
para darle viabilidad y intocabilidad al modelo neoliberal. Esa es una carta magna hecha a la medida del modelo neoliberal. Y las reformas constitucionales principales, entonces, que ustedes están evaluando, o que ustedes plantearían en este proceso amplio y participativo de la población, dándoles el poder constituyente, como bien dices, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían entonces estas cosas que no son negociables? Es cambio de constitución. O cambio de constitución. Cambio integral de la constitución. Pero un cambio no solamente interesa la parte económica, sino también el modelo de Estado. Por ejemplo, el Estado tiene que ser plurinacional. Pero acá hay pueblos y naciones del Perú que no tienen representación. El Estado solamente habla castellano, no habla quechua, no habla aymara. Yo a veces cuando tengo asambleas con la gente les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe hablar ruso? Me dicen no. Entonces les digo, ¿les gustaría a ustedes que se enferman, van a una posta y les hablan en ruso? ¿Cómo se sentirían? Extranjeros en tu propia tierra. Entonces va también no solamente por un cambio en la parte económica, sino también... aparte del modelo del Estado. Un Estado unitario. El Estado también tiene que hablar quechua, también tiene que hablar aymara, y obviamente castellano. Pero lo que me refiero es sí, que vamos más que a un Estado unitario, o sea, un Estado federado, un Estado plurinacional, o sea, también plantear una reforma. Un Estado confederado, que más que descentralizado, porque se habla de descentralización de hace no sé cuántos años. El federalismo es distinto a la hay que ir a un Estado confederativo, porque además nosotros vamos más lejos. No solamente confederativo del Perú, confederativo andino. Uruguay, Ecuador, Perú y Bolivia forman una unidad. Hay que hacer una confederación de los Andes. Fíjate tú, acá hubo dos intentos de proyecto nacional en el Perú republicano. La Confederación Perú-Boliviana del Mariscal Andrés de Santa Cruz, que fue vista de tal manera tan peligrosa por Argentina y por Chile, que Argentina le declaró la guerra. Y la Confederación derrotó a Argentina. Chile mandó una primera expedición, fue derrotada, mandó una segunda, lamentablemente con peruanos también, y nos derrotaron. Y se cayó la Confederación, y eso después dio paso a la guerra del Salitre, donde Chile nos quitó parte del territorio. Ese fue el primer intento de proyecto nacional, porque un Perú mucho más poderoso altera la correlación de fuerzas de América Latina. El segundo intento de proyecto nacional del Perú republicano fue el Plan Inca de General Velázquez, lamentablemente frustrado. Nosotros recogemos esos dos intentos de proyecto nacional y nos planteamos un tercer proyecto nacional, el proyecto nacional TUMI, Túpac, Micaela, Túpac Amaru, Micaela Bacega. Ahora, esos cambios tan profundos, para empezar, ¿no? Un proceso constituyente no está previsto en la Constitución, tendrías que generar ¿qué se está planteando? ¿Un referéndum? Ya hay un antecedente de cambio de Constitución a pesar o de creación de leyes, a pesar de que la iniciativa no parta ni del Ejecutivo ni del Legislativo. Es la iniciativa ciudadana. Los fonavistas, ¿qué es lo que hicieron? Los fonavistas sacaron la única ley en el Perú, al margen del Ejecutivo, al margen del Legislativo, porque ahí los peloteaban. Hasta que descubrieron que en la propia Constitución hay la posibilidad de, consiguiendo firmas, plantear su ley. Ellos la desarrollaron, consiguieron firmas, le dijeron, ustedes como fonavistas no pueden conseguir un kit, tuvieron que crear un partido político, crearon democracia directa. Entonces ya como democracia directa pidieron el kit, sacaron las firmas, lograron las firmas, a raíz de ellos incluso elevaron la firma de 150.000 a 700.000 para que no se repita el proceso. Aún así tuvieron que ir al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional les dio la razón, después le dijeron que no había recursos para el referéndum, hasta que al final lograron meter el referéndum en una elección regional y ganaron, y tuvieron que devolver, que les están devolviendo. Entonces nosotros también por iniciativa ciudadana podemos pedir el cambio de la Constitución. O la otra alternativa es que si somos gobierno, regresamos a la Constitución del 79. Porque si tú te das cuenta, en los últimos artículos de la Constitución del 79, aquel que la viola, todos los actos después son nulos. No importa que hayan pasado 25 años. Se genera una crisis política en el buen sentido de la palabra y nos vamos al proceso constituyente, pero previamente ya la gente ha estado discutiendo. Nosotros no negamos la Asamblea Constituyente, sino que el proceso tiene que empezar antes, y la Asamblea no puede ser de 100, 150.
tiene que ser con representación de los pueblos indígenas, de todo, con representación no solamente ciudadana, sino también de los grupos sociales. Ahora, mucho más amplio. los canales de representación también están en crisis, no solamente los partidos políticos, Sí. los movimientos sociales, vamos a poner los movimientos sociales clásicos, ¿no? Los movimientos de los trabajadores con CGTP, ¿no? ¿Es tan representativa la CGTP? Por ejemplo, por poner un pero ejemplo. no sería por representaciones de arriba de las cúpulas, ¿no? Porque Sí, eso no está cuestionado. entiendo la idea, Sino pero- por los espacios sociales, En los espacios sociales, incluyendo los mineros informales, incluyendo los mineros. ¿Quiénes van a tener su espacio? Ahora no tienen. Ahora no se han tienen. organizado alrededor de algunos espacios. Bueno, todo lo que esté organizado con culturales. elecciones propias, en algunos casos de acuerdo a sus leyes y costumbres, y en otros casos de acuerdo a lo más democrático posible, entonces tienen que tener representación en una asamblea constituyente realmente representativa. Entonces estamos articulando acá los mecanismos de la democracia representativa, pero profundizándolos y complementándolos con los mecanismos de la democracia participativa directa. Porque la democracia representativa no solamente está en crisis en el Perú, está en crisis en todo el mundo, en Europa, en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que repensar la representación mucho más amplia, pero al mismo tiempo se tiene que complementar con mecanismos de democracia directa. Y la articulación entre democracia representativa y democracia directa es una democracia participativa, pero real, porque acá se habla de participación cuando uno escucha las voces de todos, pero al final yo decido. La verdadera participación es cuando se decide colectivamente. Ahora, la participación o la democracia participativa requiere que el tejido social, ¿no? Exista realmente, o sea, que Pero lo vas el tejido construyendo, social porque si no existe, lo vas puede ser un construyendo. proceso muy largo, Claro. también puede ser un Bueno, proceso pero bastante largo. tú tienes que empezar en algún momento, porque al final, ¿qué es lo que hizo el neoliberalismo? Desactivó el tejido social, atomizó la sociedad. Al neoliberalismo Bueno, lo reorganizó todo alrededor de algunos espacios de subsistencia también, ¿no es cierto? Bueno, claro, eso fue en los momentos de crisis, pero Exacto. después, ¿qué es lo que hace el neoliberalismo? Te atomiza todo, porque mientras más atomizado, más fácil mantener el poder. Nosotros tenemos que volver a construir el tejido social, y eso no se puede hacer sin la participación, sin la organización, y por eso tenemos que empezar el poder constituyente como poder popular de nuevo tipo. La lectura del último proceso electoral, ¿a ustedes les da algunas lecciones de cómo está precisamente ese tejido social o cómo Bueno, está pero, a ver, la orientación de las personas hacia A ver, un determinado proceso ahí yo político? voy a discrepar de algunos politólogos que tienen instrumentos de análisis de Estados Unidos o de Europa. Nosotros entendemos que hay un espacio que busca mayor representación y que está intentando desde hace décadas expresarse. Lo hizo con la marcha de los 4 de julio y fue traicionado. Lo hizo con Toledo y fue traicionado. Lo hizo con Ollanta Humala y fue traicionado. Pero sigue persistiendo. Entonces el resultado electoral para nosotros no es una sorpresa. Es el intento a través de reconstrucción de ese espacio nacional popular que quiere persistir en sus demandas contra el sistema. Eso es FREPAP, eso es el voto de el Frente Patriótico y la UPP, inclusive hasta el voto de los RES, que son los que se expresan también de derecha. O sea, el espacio nacional popular es de izquierda, centro y derecha, por si acaso. Sí, claro. Entonces hay un problema de hegemonía en el espacio nacional popular y lo que nosotros queremos es una hegemonía progresista del espacio nacional popular. ¿El liderazgo de Antauro es indiscutible? Todo es discutible, ningún liderazgo es per secula seculorum, el liderazgo se gana. Pero ¿qué pasa? En este país donde hay presidelincuentes, donde todo el mundo está preso por meter las manos al Estado y al patrimonio público, Antauro está preso por liderar una rebelión popular. Y está preso, además, por un supuesto asesinato que él no cometió. Porque ya hay cada vez más evidencias, y tú lo vas a ver de aquí en las próximas semanas y meses, de que fue un crimen de Estado. Los policías fueron muertos por francotiradores del ejército. Las balas no van así. Fueron disparadas del cerro Huayhuaca hacia ellos y por eso fueron muertos por la espalda. Entonces, imagínate, ahí el responsable político es Toledo y el responsable político militar es un general que ahora es vocero de Acción Popular, Otto Gibovich. Y lo que es la vida, están en el Congreso
Otto Gibovich y 3 o 4 veteranos del Andahuaylazo, frente a frente. Entonces, eso va a tener que revertir. ¿Y qué persona está 15 años por sus ideas? Bueno, los partidos políticos... Todos los demás están presos por latrocinio. A todos los partidos políticos en el Congreso han cerrado filas en contra precisamente de una amnistía o un indulto a... ¿Por qué? Pero ¿no? Es que no puede haber amnistía por nombre propio. Acá lo que se pide es justicia, no amnistía. Pero pidió y hay presos UPP. políticos. Adubir es un preso político, por ejemplo. UPP ha pedido amnistía, ha pedido que se genere un proceso de este tipo, ¿no? Bueno, no justicia, un sino... sector de UPP. Nosotros no queremos amnistía con nombre propio, no puede haber leyes con nombre propio. Lo que queremos es que no haya judicialización de la política, que no haya satanización de la protesta social, que no te metan preso porque tú participas en una manifestación. Eso es lo que estamos pidiendo. O sea, que no se judicialice la política. Y en América Latina, ¿qué se está haciendo? Se está judicializando la política. Glass está preso sin pruebas en Ecuador. Le están haciendo juicio a Correa. Lo mismo hicieron con Cristina de Kirchner. Ahora están satanizando a todo el MAS en Bolivia, al punto tal que van a hacer un fraude. Realmente ahora sí va a haber un fraude. A Evo Morales no lo dejan ni siquiera ser candidato a senador. Y todo con el manejo del lawfare, como le llaman. O sea, el sistema judicial al servicio del poder político. La crisis en Bolivia no le deja lecciones también a ustedes. O sea, hay en realidad un proceso ya de descomposición, de debilitamiento. Lo que nos deja la lección es que tiene que haber un verdadero poder popular y una alianza pueblo-fuerza armada. ¿Pero Bolivia no lo había logrado? No. La Fuerza Armada se inclinó a la derecha. Si la Fuerza Armada no se inclinaba a la derecha, el gobierno de Evo no caía. Acá tiene que haber una alianza cívico-militar, por eso nosotros recogemos a Velasco. O sea, la última línea de defensa de la nación es la Fuerza Armada. En la interpretación clásica decían que la Fuerza Armada es el aparato represivo del Estado, con la fuerza policial, pero al mismo tiempo es la última línea de defensa de la nación. Mira cuando cae la Unión Soviética, queda Rusia, ¿no? ¿Por qué no se desmanteló todo? Porque al final se mantuvo la Fuerza Armada y la KGB. ¿Qué cosa es Putin? Ya podido reconstruir, si no, Rusia hubiera sido totalmente absorbida por Estados Unidos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú no puedes hacer el cambio social si tú no sumas a la Fuerza Armada. Fernández Maldonado, que fue comandante general del ejército peruano, socialista, fundador del Partido Socialista Revolucionario, del cual también soy fundador, nos decía, tú puedes hacer el cambio sin la Fuerza Armada, pero nunca contra la Fuerza Armada. Tenemos pocos minutos, quería preguntarte, David, solamente si el sector empresarial debe preocuparse por un ascenso. Al contrario, el sector empresarial nacional va a ser favorecido. ¿En inversión Porque extranjera? recuperar el Perú para la nación significa que ellos también van a ser favorecidos, significa que ellos van a tener facilidades. Ahora el sector empresarial nacional no tiene ninguna facilidad. A ver, sistema financiero, no hay banca de fomento. Las tasas de interés que te cobran, las tasas de interés preferencial para las grandes empresas, que por lo general son transnacionales, es 3-4%. La mediana empresa, 20%. La pequeña empresa, 30%. Las microempresas, 40%. Y los que usan tarjeta de crédito, 80-90%. Es al revés, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque el sistema de mercado así lo determina. Porque el argumento es de que mientras más riesgo tengo yo, si te presto, tengo que alzarte la tasa de interés. Pues obviamente las empresas más grandes son las menos riesgosas y por lo tanto tienen el crédito más barato. Es una contradicción. Y para eso tiene que intervenir el Estado, para darle crédito de apoyo tecnológico a los pequeños y medianos. Pero si nos remitimos al gobierno de Velasco, en realidad hubo un proceso de estatización compulsiva. ¿Eso se debe esperar en una...? No, bueno, nosotros no hablamos de estatización compulsiva, lo que hablamos es de recuperación nacional, de la renta que es la nación. Pero por eso... Incluyendo los nacionales, las empresas nacionales, no solamente el Estado. No es estatizar, es darle prioridad a lo nacional frente a lo extranjero. ¿La inversión extranjera sería bienvenida, pero en una negociación. Lo decía el propio Víctor Raúl Reyes de la Torre. De lo que se trata es de negociar con el capital extranjero.
en las mejores condiciones para el país y no en las mejores condiciones para ellos mismos. Y acá hay puertas giratorias, pues, tienen los grandes bufetes de abogados al servicio de las grandes empresas, el sistema bancario al servicio de las grandes empresas. Todos los que pagan para su jubilación, yo no sé si estás en AFP o no, pero al final estás financiando a la gran empresa. En la ONP. Me parece muy bien, porque si eres de la AFP, tus ahorros están siendo utilizados para financiar a las grandes empresas y ni siquiera tienes participación en las decisiones. Una de las cosas que vamos a cambiar nosotros es que tiene que haber participación en el directorio de quienes aportan, porque es su plata. Bien, David. Bueno, ha sido una entrevista bastante complicada para mí porque hay muchos temas y me gustaría preguntarte varias cosas. En realidad, pues ha sido una novedad no prevista por algunos el ascenso de UPP. Ahora nos explicas un poco más también cómo está la situación interna. Esperamos, yo creo, de todas maneras, tenerte de nuevo en el programa y tocar otros temas, porque me parece que va para largo este asunto, ¿no? Con todo gusto, claro que va para largo, estamos por la gran transformación de este país. Bien, muchas gracias y estaremos en una próxima edición de Tiempo 21.